Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos y hermanas. Yo le he puesto como título a la palabra que quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana: Pentecostés genuino. Pentecostés genuino. En nuestros días, en el afán que hay de vender y de comprar cosas por el ser humano, usted sabe que el ser humano compra y vende cantidad de cosas, se ha creado un mercado paralelo que se llama el mercado de las imitaciones. También alguna gente le llama el mercado de la piratería. Y eso en lo que consiste es que cogen cualquier cosa, unos lentes, un bolígrafo, un carro, una silla, lo que sea, de una marca particular, la roban y entonces hacen otra silla que se parece muchísimo a la donde uno está sentado, a la que uno compró, etcétera, pero es solamente una imitación. Porque evidentemente, por ejemplo, las cosas de marca pues son más caras que las cosas que no son de una marca determinada. Por ejemplo, usted encuentra un perfume de una marca particular y un frasquito así de 2 onzas te vale $35. Sin embargo, te vas por la orilla de la calle y encuentras que te venden casi un galón de supuestamente la misma marca de perfume. Te lo venden entonces por una fracción de lo que normalmente cuesta. Así que ese es lo que llaman el mercado de la piratería o el mercado de las imitaciones. Y entonces es importante porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es genuino, la definición que nos da el diccionario es aquello que conserva con total pureza sus características propias o naturales. Y hoy hemos llegado en esta preciosa mañana a la celebración dentro de lo que el calendario litúrgico de la Iglesia cristiana llama el Día de Pentecostés. Este nombre ha llegado a representar, Pentecostés, el movimiento más fuerte y creciente y poderoso y permanente que ha tenido la Iglesia cristiana en toda su historia. Y con ese crecimiento de Pentecostés, que ya nosotros sabemos que no es exclusivo de las personas que tienen el apelativo pentecostal en su nombre, sino que nos habla acerca de personas que han tenido una experiencia extraordinaria con la tercera persona de la Trinidad. A pesar de todo eso, a pesar de que es un movimiento creciente y poderoso, no se ha podido sustraer de la realidad de que hay mucha imitación dentro de lo que la gente llama Pentecostés. Y en el día de hoy, nosotros estamos aquí para 76 días después de haber estado la última vez en este santuario, en marzo 15 de este mismo año, nosotros afirmar la realidad de que a pesar de las pandemias y a pesar de las crisis, el Espíritu Santo de Dios está activo en la vida de los creyentes y por ende en la vida de la iglesia. Para eso hemos seleccionado una porción bíblica que está en el libro de los Hechos. Cuando nosotros buscamos la historia de Pentecostés en la Biblia, nos damos cuenta que Pentecostés originalmente lo que era una fiesta agraria. Una fiesta agraria que formaba parte de las 3 grandes fiestas que tenía el pueblo de Israel. Cuando se habla de Pentecostés, lo que significa Pentecostés es 50, o sea, 50 días. También se le llama en el Antiguo Testamento a la fiesta de Pentecostés la fiesta de la semana,
porque se hacía 50 días después de la celebración de la Pascua, que celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. También se le llamaba la fiesta de las cosechas, porque se celebraba al final de la cosecha. Y también se llamaba la fiesta de Pentecostés, se le llamaba el día de las primicias, porque en ese día, en la fiesta de Pentecostés, se presentaban los primeros granos de la nueva cosecha que se iba a recoger un tiempo después. Durante el Antiguo Testamento, en la fiesta de Pentecostés, todo varón tenía que presentar una ofrenda de gratitud al Señor por la cosecha y también en conmemoración porque el Señor había liberado al pueblo de Israel de Egipto. En esa fiesta de Pentecostés nadie trabajaba. Eso era así en el Antiguo Testamento. Y mientras se celebraba un día de esa fiesta agraria, que era algo así como la fiesta de la Cave del Café en Maricao o en Yauco, un día mientras estaban celebrando esa fiesta y luego de unas tumultuosas semanas pascuales en las cuales había habido entradas triunfales, lavatorio de pie, cena pascual, que había habido crucifixión, muerte, entierro, resurrección y apariciones y desapariciones súbitas. Ya habían pasado cerca de 2 meses y un grupo de creyentes estaba en Jerusalén orando juntos, como me lo dice Hechos capítulo 1, versos 12 al 14. Y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí estaban ellos reunidos mientras esperaban el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús antes de ascender al cielo. Cuando les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y luego de una espera de cerca de 10 días, el Espíritu Santo desciende y comenzaron a hablar lenguas desconocidas para ellos. Lenguas que se reposaron sobre cada uno de ellos, y allí nace el fenómeno que conocemos en el día de hoy como de la glosolalia. A partir de ese momento, ese grupo de discípulos que estaban reunidos allí esperando la promesa, pero que estaban muertos de miedo porque su Señor había sido crucificado y había ascendido al cielo. A partir de ese momento, esa gente fue transformada por el fuego del Espíritu Santo de Dios y se convirtieron en un grupo de aguerridos propagadores del Evangelio en todos los entornos en los cuales ellos vivían. A partir de ese momento, ya Pentecostés no significa una fiesta agraria. A partir de ese momento, Pentecostés ha venido a significar dinamismo, gozo, unción y avivamiento. Cuando nosotros buscamos la historia alrededor del mundo de Pentecostés, nos damos cuenta que a pesar de las circunstancias que puedan estar viviendo los países y los pueblos históricamente, Dios siempre ha tenido un remanente que ha decidido buscarle en espíritu y en verdad. Que no importa las circunstancias que hayan estado viviendo, siempre hay un grupo de personas que son los inconformes, que son los que quieren más, que son los que están cerca del Señor, pero le están diciendo a Dios, Señor, yo quiero más, yo necesito más, yo quiero estar más cerca de ti. Hermanos y hermanas,
Y parte de ese grupo está hoy en el 1541 de la calle Barbosa de San Antonio, Puerto Rico. Un grupo de personas que a pesar de las circunstancias le dicen al Señor, yo quiero más de ti. Yo necesito más de ti. Sin ti mi vida se secaría. No puedo vivir sin tu presencia. Eso fue lo que pasó en Inglaterra en 1727, cuando un grupo de inconformes se comenzó a reunir y de allí nació el movimiento moravo, que en el día de hoy se conoce como el movimiento misionero más poderoso que ha tenido la iglesia en toda su historia. Así también pasó en la calle Fletcher, precisamente en Londres, donde un grupo de inconformes se decidió ir a orar y a buscar el rostro del Señor. Y en medio de todo eso bajó la presencia del Señor sobre su vida y el culto duró hasta las 3 de la mañana porque nadie podía despedir el culto. Era que el Espíritu Santo de Dios estaba allí. Así también pasó en Escocia en 1839 y de allí salieron un grupo que es lo que se llama las iglesias de la santidad, que a nosotros los pentecostales de nombre nos tiene que importar, porque el pentecostalismo es heredero precisamente de esa línea que se llama las iglesias de la santidad, que eventualmente fueron metodistas y de ahí se derribó el pentecostalismo contemporáneo que tenemos en el día de hoy. Eso fue lo que pasó en 1901. Cuando en un instituto bíblico en Topeka, Kansas, un profesor fue invitado para ir a predicar a California. Y él le dijo al grupo de estudiantes de él, yo tengo que ir a California a predicar, pero yo quiero que ustedes hagan algo. Como parte del trabajo en mi ausencia, tienen que leer el libro de los Hechos. Y tienen que anotar allí qué pasó en ese libro de los Hechos. Cuando yo venga vamos a discutir eso. Así que se fue a predicar y cuando regresó le preguntó a su grupo y entre ellos la historia conserva el nombre de una jovencita, Ozzy Osman, que viene y le pregunta, a ver usted, ¿qué encontró? Y ella le dijo, profesor, yo encontré que en el libro de los Hechos, cada vez que había una manifestación del Espíritu Santo, la gente hablaba en otras lenguas. Y yo le voy a decir algo. Yo me voy a parar al lado de su silla allí, de su escritorio. Y yo no me voy a sentar hasta que usted no ponga la mano sobre mí y ore, pidiendo eso. Y el mismo profesor le dijo, pero es que ni yo mismo practico eso. No. Yo lo que quiero es que usted ponga la mano sobre mí nada más. Usted ponga la mano sobre mí y ore. Y yo quiero eso que dice el libro de los Hechos. ¿Sabe lo que dice la historia? Que el profesor, más en obediencia que por otra cosa, puso la mano. Y una vez puso la mano, empezó esa muchacha a hablar en otras lenguas. Y eso se corrió por todo el lugar y por todo el centro de estudio. De manera que se convirtió en la meca del pentecostalismo en 1901. Y de ahí empezó a saltar los tizones prendidos de la llama del Espíritu, empezaron a salir por todo el mundo. Y corrió a California y llegó a la calle Azusa de Los Ángeles un día. Y un día está predicando prietos y blancos reunidos en la misma iglesia, adorando al Señor a la misma vez. Algo que para nosotros aquí en Puerto Rico no tiene mayor trascendencia. Pero en el Estados Unidos de 1900, eso era prohibitivo. Habían iglesias para blancos y todavía al día de hoy iglesias para prietos. Y entonces era imposible ver una iglesia para mucha gente donde estaba predicando un pastor prieto, negro, moreno, afroamericano y que en la silla hubieran gente blanca escuchando. Y dice la historia que se recoge en algunos libros que habla sobre el avivamiento de la calle Azusa de Los Ángeles, que un día
vinieron hasta los bomberos, porque del lugar donde estaban, en el 312 de Bonnie Wright, estaban reunidos, y en medio de todo eso vieron un humo salir y pensaron que era que el edificio estaba cogiendo fuego, y vinieron los bomberos, y cuando llegaron lo que encontraron fue una masa de cristianos y de creyentes alabando y exaltando el nombre del Señor. Era la presencia misma del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de la iglesia. De eso nosotros somos herederos. Porque en 1916, un poco antes, gente de ese avivamiento de la calle Azusa iban a predicar para Japón. En su proceso hicieron una escala en Hawái y empezaron, porque el pentecostal comparte su fe donde quiera que está. El pentecostal no tiene miedo. Son los pentecostales modernos los que tienen miedo ahora. Pero los pentecostales de verdad, no importa dónde estén, hablan acerca de la gracia salvadora de Jesucristo. Y llegó un grupo de esos que hizo una escala allí. Predicaron cerca de una estación experimental en Hawái. ¿Sabe qué pasó? Allí habían, a Hawái, fueron cerca de 5,000 puertorriqueños que emigraron a principios de 1900 para irse a vivir allá, cortar caña en la Pajura, allá de Hawái, que es una isla tropical como la nuestra. Y entonces allí había un grupo de gente, y entre ellos había un grupo de emigrados de las montañas de Yauco. Y en medio de todo eso se convierte la mamá y después se convierte el hijo. Y ese hijo que se convirtió se llamaba Juan León Lugo. Y ese hijo, Juan León Lugo, luego eventualmente regresa a California, y de California regresa a Nueva York y llega a Puerto Rico a predicar. Porque León dice que en un momento dado él estaba pegándole fuego a las cañas y él veía cómo le pegaban fuego por una esquina, y poco a poco el fuego iba cubriendo toda la pieza de caña. Y él dice que el Señor, él sintió la voz del Señor que le dijo: vete a Puerto Rico y prende el fuego de Pentecostés en una esquina, que yo me voy a encargar de que toda la isla arda en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que pasó en 1916. Llegó a Santurce, de Santurce vino en tren hasta Yauco y luego siguió hasta Ponce. Y en 1916, en noviembre de 1916, en la esquina de la calle Acueducto e Intendente Ramírez, en Ponce, se predicó lo que se denomina el primer culto pentecostal que se celebró en Puerto Rico. Debajo de un farol, no había mucha gente, pero allí estaba León predicando la palabra del Señor. Y predicó, y después que terminó ahí de predicar, hubo un señor, don Pepe Scamaroni, que tenía un puesto en la plaza del mercado, allí en Ponce, y cuando escuchó eso, bien cerca le dijo: oiga, ven, porque usted no viene a mi casa y me sigue hablando de eso. Y él fue a casa de don Pepe Scamaroni, y la casa de don Pepe Scamaroni hoy es el museo de Pentecostés en Puerto Rico, porque se convirtió en el lugar donde la gente se congregaba para escuchar los cultos y escuchar la prédica. Y después de eso, hermano, lo demás es historia. Cómo el Espíritu Santo de Dios se ha movido a lo largo y lo ancho de nuestro país, del cual nosotros somos herederos. En Puerto Rico se conservan todavía historias interesantes. En 1933, en Bayamón, había un chofer de cajón público, don Lolo Castro. Y don Lolo cogía y decía, al mediodía dijo: oye, yo al mediodía tengo que almorzar. Pues en vez de almorzar, voy a ir a orar a la iglesia. A una iglesia en la calle, que estaba allí en la calle Comercio. Y entonces, al mediodía, empezó él solo a ir a orar. Y de momento empezó a cogerse la voz. Mira, don Lolo al mediodía detiene el cajo y se va a orar a la iglesia de la calle Comerío. Ah, de verdad. Y empezó a llegar 1, 2, 3. Y de momento hubo una explosión del Espíritu. Porque había cientos de personas al mediodía orando
y pidiéndole al Señor, Señor, necesitamos un avivamiento en nuestro país. Producto de eso fue que la década del 30 es la década de la explosión pentecostal en Puerto Rico, donde una gran cantidad de concilios pentecostales, de lo que hoy son concilios pentecostales, nacen en la década del 30. ¿Sabe por qué nacen? Porque había un grupo de gente orando. Lolo nunca fue pastor, siempre fue chofer de carro público. Pero ¿sabe qué? Era cristiano ferviente. ¿Sabe qué? Era cristiano que amaba al Señor y que oró para que en nuestro país hubiera un avivamiento. Hermano, nosotros necesitamos un Pentecostés genuino. Necesitamos un Pentecostés. Número 1, el pentecostal o el Pentecostés genuino obedece. Hay que aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de los Hechos dice, volvieron de Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hay que obedecer a Dios. ¿Por qué volvieron de ese monte? Porque Jesús le dijo, váyanse y esperen. Que muchos cristianos hay que no obedecen la voz de Dios. Que muchos cristianos hay que Dios le dice una cosa y hacen otra. Si queremos tener un Pentecostés genuino, hay que aprender a obedecer. Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice, le respondió cuando le dijeron que no predicaran en el nombre del Señor. Le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Saúl, cuando cogió e hizo lo que no le correspondía y ofreció el sacrificio que le correspondía ofrecer al sacerdote, cuando Samuel lo encara, ¿sabe lo que le dice? El Señor se complace más en la obediencia que en el sacrificio. Y muchos cristianos se cuelgan en esa asignatura. Porque le encanta brincar y saltar. Le encanta cantar, le encanta palmear, le encanta hablar, le encanta hacer un montón de cosas. Pero no obedecen. Hacen las cosas a su manera y a su antojo. Queremos un Pentecostés genuino. Hay que obedecer. Y hay que obedecer a Dios. Y hay que obedecer a los que nos supervisan también. El libro de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay que obedecer a Dios. A veces, yo que camino por toda la isla, me encuentro, ¿y tú? ¿De qué iglesia tú eres? No, yo soy obrero de Dios. Yo no le respondo a nadie. A mí nadie me supervisa. Todos somos obreros de Dios y todos le vamos a responder a Dios algún día. Pero el orden de Dios es que tenemos que estar sujetos a alguien. Y ese alguien hay que obedecer. Y a veces ese alguien nos va a decir cosas que no nos gustan. Pero yo lo obedezco y el Señor se encarga de enderezar lo que tenga que enderezar. Hay que obedecer. Esa es la primera característica de un Pentecostés. La segunda cosa que necesita un Pentecostés para que sea genuino es unidad. Dice el libro de Hechos en el 1:13. Y entrando, subieron al aposento, y ahí menciona el nombre de todo un montón de gente ahí, que estaban unánimes juntos. ¿Sabe lo que dice el libro de Efesios? En el capítulo 4, el verso 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, de una misma esperanza, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todo y con todo. Hay que unirse. Y unirse no es estar sentado uno al lado de otro. Hay gente que puede estar sentado uno al lado del otro y uno está en Japón y otro está en Oceanía. No es proximidad física. Es unidad del espíritu. Es unidad de propósito. Hay matrimonios que duermen en la misma cama y no están unidos.
Y uno tira por un lado y otro tira para otro. Un verdadero Pentecostés necesita unidad. Dice el libro de Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidad. Tercero, queremos un Pentecostés genuino. El Pentecostés genuino tiene perseverancia. Y perseverar lo que significa es firmeza, tesón, tenacidad, constancia, insistencia. Nosotros vivimos en la época, miren, ahora tenemos, que de hecho ayer estábamos hablando de un grupo de pastores y le decíamos a los pastores: mire, pastor, pastoree, porque las plataformas sociales vinieron para quedarse. Y si usted se coge y se para frente a una plataforma social a hablar cosas, la gente, con mover el dedo, dejan su culto y se van para otro. Con el dedito, nada más. Le dan así, caen en otro lado. Y hay un montón de buscones pidiendo que tú lo sintonices, porque por eso le van a pagar a ellos. Necesitamos perseverar. Vivimos en una sociedad donde las personas no tienen un poder de atención más allá de unos minutos. Si tú no captas la atención del grupo, inicialmente los perdiste. Solo se lo decimos a la gente cuando enseñamos sobre homilética. Usted para frente a un grupo y de anunciar el título nada más, te ganaste la mitad de la gente, los perdiste. Y si la introducción es una introducción de esa fatal, como hay gente que empiezan un mensaje y es como si cayeran desde el cielo y no hay una transición de nada, sino que empiezan ahí directo en seco, en el pasaje. No es una especie de cono invertido, van de lo general a lo particular. Si usted se da cuenta, analice el mensaje de hoy. Yo fui de lo general a lo particular. Ya estoy entrando en lo particular. Estoy en la parte finita del embudo. Pero hablé de las imitaciones, hablé de las piraterías, hablé de aquello, hablé de la historia, de lo que pasó aquí y allá, hablé de la historia. Pasé entonces a Europa, y de Europa pasé a Estados Unidos pasé a Puerto Rico, y de Puerto Rico pasé a Bayamón, Puerto Rico. ¿Te das cuenta? Voy de lo general a lo particular. Y ahora estoy en lo particular, diciendo: queremos un Pentecostés genuino. Pues entonces hay que aprender a perseverar. Y hay gente que se arrodilla a orar: Señor, lo que te dije ayer te digo hoy, y si no me contestas hoy, me voy. Hay que perseverar, hay que insistir. Aquí tenemos gente que puede testificar los años que han estado orando por cosas en particular. Es más, algunos de nosotros pueden testificar de la gente que ha orado para que Dios trabaje en nuestras vidas por años. Y Dios lo ha hecho. Un Pentecostés genuino es un Pentecostés que persevera, que tiene firmeza, que tiene tesón, que aprende a esperar, como dice el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. O como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O como lo dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, la segunda parte del verso 3. Aunque tardare la visión, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Necesitamos pentecostales que aprendan a perseverar. Que no seamos como niños ñoños que creemos que nos los merecemos todos. Y si Dios no me contesta inmediatamente, me voy. Porque yo soy tan importante que no puedo esperar por Dios. Nos olvidamos que en medio de todo el Señor está probando nuestro carácter. Esta mañana hablaba con Adías, que cambió de lugar de trabajo, y él me testificaba que la primera vez que fue al nuevo lugar de trabajo lo probaron
llamándolo a un día irregular y a una hora irregular. Y él fue. Y él no sabía si le iban a dar trabajo o no. Pero al terminar el día volvieron a llamarlo y hasta el día de hoy lleva casi un mes en su nuevo trabajo. Y todo empezó con una prueba de un par de horas. Hay que aprender a perseverar, a insistir. Cuarto, queremos un Pentecostés genuino. Tenemos que orar. Los pentecostales genuinos oran y ruegan. Mire, y rogar no es, Señor, aquí estoy. Mira, ahora no tenemos ni tiempo, que antes teníamos 15 minutos para orar o lo que sea. Ahora entramos directo al culto. Si usted espera orar cuando viene al templo, no va a orar. ¿Y sabe qué? Se va a secar. Porque un cristiano que no ora, se seca, se muere. Hay que orar. Y hay que rogar. Rogar es un pedido vehemente. Como si lo que yo voy a pedir, mira, está la vida en juego. Esto es de vida o muerte. Ruego. Usted ha visto las noticias. Ahora en Estados Unidos hay un tremendo problema ahí de violencia y todas esas cosas. ¿Todo por qué? Porque un policía cogió y arrestó a un tipo y le puso el pie aquí y lo mató. Le cortó la vía de aire. Y en los videos se ven el tipo diciéndole, mira, por favor, suéltame el cuello, que no puedo respirar. Por favor, mira, no puedo respirar. Ese tipo estaba jugando por su vida. Y el policía no le hizo caso hasta que murió. Ahora el policía lo arrestaron, tiene asesinato en tercer grado. Pero el tipo, el George Floyd ese, estaba rogando por su vida. Nosotros necesitamos pentecostales que rueguen por su vida. En este tiempo de pandemia que tuvimos tanto tiempo para estar en nuestras casas, ¿cuánto tiempo lo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo rogamos al Señor? O nos pasamos viendo todas las películas de Netflix y de aquel y del otro y para Dios no tenemos tiempo. Y queremos salir de la pandemia y queremos volver a la normalidad. Pero queremos volver a la normalidad ¿para qué? Para seguir en nuestro mismo desenfreno. Hay cristianos que han pasado por la pandemia y la pandemia no le ha enseñado nada. Porque siguen viviendo una vida esquilmada, flacos espirituales. No tienen tiempo para Dios. Usted sabe que hay gente, me decía un pastor, mira Gilberto, me he dado cuenta de algo. Que hay hermanos que llegan tarde hasta el culto virtual. Que está a hundir un botón. Que empezamos a la hora que sea y ellos llegan una hora después o hora y media para despedir. Y nos quedamos. No puedo llegar temprano a la iglesia porque, cacho, no, yo vivo lejos y esas cosas. Sí, pero en casa estamos moviéndonos del cuarto a la sala y de la sala al baño y de la baño a la cocina. Ahí estamos, caminando. Y hay gente que aún en ese espacio tan pequeño llega tarde a los lugares. Necesitamos, hermanos, pentecostales genuinos. Y parte de ser genuino pentecostal es que amamos la oración. Que rogamos delante del Señor. Dice el libro de Mateo, Jesús hablando, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. El libro de Tesalonicenses nos dice, orad sin cesar. La oración cambia las cosas. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? Cuando llega a donde el sacerdote le dice, adiós y ese nene. Este era el niño por el cual yo oraba. ¿Te acuerdas aquel día que me dijiste que yo estaba como media bojacha? Pues por esto era que yo estaba orando. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con muchos de ustedes que me han dicho, pastor, estoy alegre. ¿Qué pasó? Pasó esto y esto. ¿Usted ve eso que está ahí? Por eso era de lo que yo oraba. ¿Sabe por qué? Porque el Señor escucha tu oración.
Y a veces queremos resolver los asuntos a nuestra manera. Y a veces queremos coger nosotros la justicia en nuestras manos. Y nos olvidamos que tú y yo tenemos algo mucho más grande que eso, que son nuestras rodillas, es nuestra oración. ¿Tienes problema? Habla con el Señor, habla con el jefe. Déjaselo al jefe. El Señor hará. En el libro de Daniel, ¿se acuerdan ustedes? Daniel en el foso de los leones. Oró. ¿Qué pasó? Se hizo amigo de los leones. Bueno, hay algunos que lo ponen hasta bien gráfico. Es Daniel durmiendo sobre la melena de un león. Yes. Yo no sé si eso fue cierto o no. Pero lo que nos dice la historia bíblica es que no le cejaron la boca, los leones estaban allí. Y después cuando le echaron los otros, ni siquiera cayeron al piso y se los comieron. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Es el Dios que contesta. Es el Dios que contesta. Aquí hay gente que peinan canas que sabe que Dios contesta. Pero los que peinan canas y los que no peinamos canas, bueno, yo sí peino y me quedan muy pocas y esas cosas. Pero estoy hablando, por ejemplo, de Seki. Estoy hablando de los más jóvenes, de Génesis. Estoy hablando de los más jóvenes. ¿Okay? Y perdonen que no meta a nadie más en eso porque no quiero meterme en camisas de 11 varas. Pero todos los demás jóvenes, siéntanse en aludir. Tú tienes que entender que el Dios que tú y yo servimos no está de vacaciones en Walt Disney. Que el Dios que tú y yo servimos escucha la oración de su pueblo. Estos días recordábamos, yo tengo una cuñada que está en intensivo grave. No la aseguro. Y recordábamos el caso de Moni. Ustedes lo recuerdan también. Porque yo les dije vine aquí un día y les dije, hermano, oren. Porque Ana y Lío tienen una decisión terrible que hacer. Si desconectar o no desconectar o esto o lo otro. Así que oren. Y cuando ellos van al otro día con que tienen que tomar esa decisión, el Señor les quitó ese problema de encima. No tuvieron que tomarla porque Moni volvió a la vida. Y hoy la tenemos con nosotros. Dios contesta. Necesitamos un Pentecostés genuino. Un Pentecostés que ore, que clame, que gima delante del Señor. Si no, recuerde la historia de Pedro, metido en la cárcel de más adentro. Y de momento se le presenta a alguien y le dice, cíñete y sígueme. ¿Cómo que te ciñes? Sí, que te me ciña y sígueme. Ok, te vistió y arranca para allá. Y cuando llega, cuando abre los ojos, está en la calle. Y pasa la primera puerta, pasa la segunda, pasa la guardia, aquello, lo otro, y está afuera. Adiós, ¿qué pasó? Un ángel del Señor visitó la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque había una iglesia orando. Al punto que cuando llega a la casa donde están orando, pega a tocar. Y aparece una de las muchachas. Vamos, yo siempre... Ahí está Génesis ahí. Génesis aparece. Mira, que Pedro está en la puerta. Ay, muchacha, tú déjate de eso. Si él está metido allá en la cárcel de Guerrero. En la cárcel de más adentro. Que Pedro está en la puerta. No, si está por allá en Guerrero. Y eso. Y ya, porque no queda más nada. Entonces viene Ibelinda o José y dice, déjame ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pedro está en la puerta! ¿Qué pasó? ¡Ay, pero tú tenías que estar preso! Es que un ángel fue y me visitó. ¿Sabe por qué? Porque había gente orando. Y qué curioso que la misma gente que oraba para que el Señor liberara a Pedro, cuando el Señor lo libera, no lo creen. ¿No es eso lo que a veces nos pasa a nosotros, hermano? Ay, no puede ser. Ay, estoy orando para que el Señor me dé un cajito. El Señor me lo da. Ay, Señor, no puede ser. Ay, pero que no puede ser. Y tú no estás orando por eso. Estás orando por un enfermo. El enfermo está a punto de estirar la pata y se levanta. Ay, no puede ser. Ay, no lo puedo creer. Pues créelo.
Porque el Dios que tú y yo servimos es el Dios que contesta la oración de sus hijos. Necesitamos un Pentecostés genuino. ¡Aleluya! Necesitamos un Pentecostés que obedezca. Necesitamos un Pentecostés que esté en unidad. Necesitamos un Pentecostés que persevere. Necesitamos un Pentecostés que ore y que ruegue. No te dejes llevar. Mire, ahora en unos minutos, ustedes salen de aquí, eventualmente llega otro grupo. Usted tiene que ir a hacer compras, tiene que ir a hacer un sitio a otro, claro, con las medidas de precaución y todo. Pero no se vuelva loco. No esté viendo virus. Virus tenemos en todos lados. Pero no vea el COVID, antes era el chikungunya, y después eso fue el SARS, y vendrá lo que sea. Estamos rodeados de virus. En estos días leí un libro sobre los virus y el huerto del Edén. Y desde el huerto del Edén los virus están presentes. Son necesarios para una serie de procesos biológicos. Pero no te vuelvas esquizofrénico. Ay, Dios mío, y ahora, y mira, y yo estoy viendo algo por ahí, y veo un cucuyo, y veo aquello. Toma tus medidas, tomamos nuestras medidas, pero no estamos cargados innecesariamente. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos dé un Pentecostés genuino. No una imitación, ¿ok? Nos gozamos, brincamos y saltamos, revolcamos, lo que sea. Pero cuando se asiente la espuma, ¿qué queda? Queda unidad, queda perseverancia, queda oración. Porque a veces brincamos y saltamos mucho, pero no tenemos muchas cosas de eso. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.